Josué 1:6 en adelante. Vamos a leer. Y Dios le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y vuelve Dios y le dice en el 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígale a alguien: todo te saldrá bien. Dele fuerte una alabanza de Padre. Pero en el versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén y amén. La palabra está bendecida. Pueden sentarse, por favor. Den una alabanza fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La palabra está bendecida. Hemos estado hablando nosotros sobre una serie de diferentes nombres de hombre de Dios en la palabra. Y lo más interesante de todo es cómo vemos que el inicio de algunos libros marca toda la vida y todo el propósito, todo el destino de esas personas. Y hablábamos el domingo sobre Daniel. Estos capítulos que hemos estado estudiando de Daniel y ahora vamos a hablar de Josué, son unos libros que definieron la vida de un liderazgo, definieron la vida de cada uno de estos hombres y fueron marcados desde el principio. Y así la vida de nosotros también tiene que empezar a ser marcada desde el principio. Él preparó su vida con unas palabras, su destino y su propósito. La palabra de Dios dice en Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y dice en su palabra que él propuso. Cuando él propuso en su corazón, él empezó a proponer en sus pensamientos, empezó a proponer en sus sentimientos, empezó a proponer en todo lo que era él, cuidarse para no separarse y no fallarle a Dios. Él propuso en su sentimiento, en sus pensamientos, no contaminarse con lo que le podía brindar el mundo, con lo que le podía brindar allá afuera todas las cosas. Dice la palabra que no se contaminó con la comida del rey. Dios está buscando una iglesia que proponga en su corazón no contaminarse, que sea un pueblo que mejor quiera servirle a Dios, tener una confianza tan plena en Dios que no quiera contaminarse, que no quiera negociar las cosas de Dios. Daniel entendía y sabía quién era Dios en su vida. Muchos quieren reaccionar y proponer en su corazón después que pasan situaciones en su vida. Pero la palabra de Dios me enseña que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando usted propone en su corazón no contaminarse, cuando usted propone en su corazón, como dice la palabra de Dios, que cuando usted es obediente, que cuando usted es una persona que va conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que usted será como el monte de Sión, que aquellos que esperan, que confían en Dios, serán como el monte de Sión, que serán inconmovibles. Dios está buscando gente, hombres y mujeres que sean inconmovibles, que sean personas que cuando lleguen a cualquier situación, lleguen a cualquier presión en su vida, ellos sepan que no pueden entrar en esa condición. Que prefieran tener a Dios primero ante todas las cosas, que prefieran tener a Dios ante cada una de las situaciones. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero él lo había propuesto desde el principio. Cuando tú propones en tu corazón agradar a Dios, cuando tú propones en tu corazón serle fiel a Dios, cuando tú propones en tu corazón permanecerte sin contaminación del mundo, entonces aunque vengan los leones, Dios te va a guardar. Aunque esté en el horno de fuego, Dios te va a guardar ahí también.
Daniel propuso en su corazón. Y cuando él propuso en su corazón fue trabajar todo lo conflicto interno. Y a veces nosotros no entendemos que Dios escudriña es el corazón. Dios no escudriña lo que tú hablas. Dios no escudriña lo que tú quieres mostrarle a Él. Dios escudriña lo que hay en tu corazón. Daniel propuso trabajar sus conflictos internos que él tenía antes de resolver los conflictos internos. Por Daniel proponer en su corazón agradarle a Dios, le quisieron cambiar el nombre, le quisieron cambiar la cultura, le quisieron cambiar su creencia, pero él había propuesto en su corazón no contaminarse. Y Dios está buscando hombres y mujeres que propongan no contaminarse y que quieran agradar a Dios. ¿Quién tú eres y en quién te conviertes cuando estás bajo presión? ¿Quién tú eres y en qué te conviertes cuando realmente te quieren cambiar a ti tu forma de parecer? ¿Quién tú eres y en quién te conviertes cuando tú entiendes que tiene la razón de la cosa? Ellos sabían que realmente en quién tenían que confiar. Hay personas que realmente cualquier viento recio los sacude y inmediatamente se contaminan con las cosas. Inmediatamente una contaminación no es solamente lo que te da el mundo. A veces te contamina con una ira. A veces te contamina con una reacción. A veces te contamina con aquellas cosas que va entrando en tu corazón y el corazón se va poniendo duro y se va entenebreciendo. Daniel dice en el capítulo 6:10, cuando entraron y le metieron la presión a Daniel, él termina este versículo diciendo que Daniel se fue a hacer lo que solía hacer antes. Muchos de nosotros bajo la presión no vamos a hacer lo que solíamos hacer antes. No vamos nosotros a hacer lo que nosotros hacíamos a Dios, lo que nosotros dependíamos de Dios. A veces cualquier presión nos lleva a nosotros a pensar menos en Dios. Cuánta gente bajo una presión, cuánta gente pasando situaciones, cuánta gente pasando problemas, y es el tiempo que más se alejan de Dios. Es el tiempo que menos buscan de Dios. Pero Daniel, cuando estaba bajo la presión, dice la palabra que volvió a hacer lo que él solía hacer antes. Yo vengo a hablar de una iglesia que nunca deje de hacer lo que hacía antes a Dios, lo que usted aprendió a hacerle a Dios. Si usted era una mujer, un hombre de oración, cuando venga el problema, venga la situación, vuelva a orar fuertemente a Dios, vuelve a creerle a Dios, vuelve a confiarle a Dios, vuelve de nuevo a tener una convicción de Dios. ¿Cuánta gente bajo una presión y dejan de hacer lo que hacían, dejan de hacer la convicción que tenían en Dios, porque cualquier viento recio le crea una inestabilidad? Por eso es necesario que usted aprenda a proponer en su corazón agradarle a Dios por encima de todas las cosas. Cuando usted se propone agradar a Dios, cuando usted se propone serle fiel a Dios, entonces Dios te va a guardar en medio de cualquier situación. No fue Dios que se le apareció cuando estaban en los leones. No fue Dios que se le apareció a los 3 hombres cuando estaban en el fuego. No fue que no, ellos provocaron a Dios porque habían dispuesto en su corazón no contaminarse. Cuando usted quiere mantenerse firme creyéndole a Dios, no importa ante los leones que usted esté, no importa ante el fuego que usted esté, no importa en la condición que usted esté, usted va a permanecer firme a Dios. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo tuvo una convicción tan fuerte de lo que era en Dios, que cuando a Pablo y Silas lo metieron allá en el foso, en lo más profundo, y lo encarcelaron, el problema no era el lugar, el problema fue del lugar, porque Pablo y Silas estaban ahí. Cuando usted tiene una convicción de quién es Dios en su vida, el problema es el que tiene que estar asustado, porque cuando Pablo y Silas entraron en ese lugar, empezaron a entonar alabanza, empezaron a entonar y a glorificar a Dios. El que tiene una convicción de Dios tan grande, aunque pase lo que pueda pasar en su vida, será inconmovible. Por eso la palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios,
el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, será como el monte de Sión, que no se moverá, que será estable. Pero la palabra de Dios me enseña en el libro de Josué, y qué interesante es que la historia de Josué empieza igual que la historia de Daniel. En este caso habla de Josué, y Dios le habla a Josué, le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Dios quiere que tú te prepares para una gran conquista. Dios quiere que tú te prepares para que tú seas un conquistador. Dios quiere que tú te prepares para que sea tú el que conquiste tu familia, tus hijos, conquiste empresa, conquiste tu llamado, conquiste tu destino, porque tú fuiste marcado por Dios para ser un conquistador. Qué interesante es que antes de Dios hablarle a Josué, ya Josué le había dado evidencia a Dios de algo muy importante. Porque para tú ser un conquistador, para tú ser una gente valiente, esforzada, tú vas a tener que mostrarle a Dios lo que hay en tu corazón. Cuando Josué fue a mirar la tierra junto con los 11 príncipes que le acompañaron, Josué y Caleb, dice la palabra, que ellos no llevaron un informe negativo. Ellos miraron la tierra y dijeron: eso no lo comemos como pan, porque para Dios decirte a ti, esforzado y valiente, Él necesita ver en ti una mente cambiada, una mente transformada, una gente que no vea las cosas lo más peor, sino una gente que empiece a mirar y a entender que Dios está contigo. Josué y Caleb sabían quién era Dios en su vida, y ellos estaban en pos de entrar a una tierra prometida. Abraham, Dios lo saca de ese lugar a conquistar la tierra, pero la palabra que estaba sobre Abraham era que su descendencia iba a heredar la tierra prometida. Dios saca a Abraham, lo saca de la brujería, lo saca de la hechicería, lo saca de la idolatría, lo saca de Ur de los Caldeos. Pero la palabra de Dios dice que Moisés miró de lejos la tierra prometida. La miró de lejos porque no pudo tener un carácter firme ante Dios. Porque no fue una persona que aprendió a obedecer a Dios. Porque en su corazón no estaba preparado para alcanzar la tierra prometida. Y Dios levanta a un Josué. Dios levanta a este hombre, a Josué, el cual había sido enviado a mirar una tierra prometida. Y la palabra de Dios dice en el libro de Números. Yo le voy a leer un chin de Biblia hoy. En el libro de Números, busca el libro de Números. Busca el libro del número 13. Y dice la palabra de Dios que cuando estos hombres fueron a observar la tierra y estaba habitada por ese pueblo que era fuerte y débil, dice, y eran numerosos. Estos hombres que estaban mirando esta tierra empezaron a hablar y a decir que ellos se veían pequeños y que eran gente grande, eran gente poderosa. Pero Josué y Caleb dijeron: no, esa tierra Dios nos la dio. Porque para tú empezar a ser una persona diferente, va a tener que tener pensamiento distinto. Los demás vieron gigantes como los hijos de Aná, raza de gigantes. Éramos nosotros, para nuestro parecer, langosta, y así le parecíamos a ellos. Qué interesante es que 10 de los espías que fueron, dicen que en su parecer ellos vieron que las cosas eran distintas. Porque el problema del hombre está en el pensamiento. El pensamiento de cada uno de nosotros es muy creativo. Nosotros empezamos a ver las cosas y empezamos a ver las cosas demasiado creativas. Usted ve algo, pero yo lo veo. Empezamos a mirar las cosas distintas, cada uno de nosotros. Y realmente Dios quiere que nosotros veamos las cosas diferentes. Ellos dijeron: a nuestro parecer. Pero ¿cuál es el parecer de Dios a lo que tú estás esperando de Dios? ¿Cuál es el parecer de Dios a lo que Dios te ha mostrado que tú puedes alcanzar en tu vida? ¿Cuál es el parecer de Dios a lo que tú vas a hacer en tu vida? Realmente cada uno de nosotros tenemos que entender que lo más importante es la expectativa que tú tengas de cada una de las cosas. Dios sabe qué hay en tu corazón.
Dios sabe las cosas que tú puedes guardar en cada uno de ellos. Para Dios es importante la decisión que tú tomes en tu vida. Para Dios es importante lo que tú pienses en cada una de las cosas que tú quieras alcanzar para ti. Realmente hay personas, las personas más felices son aquellas que toman tiempo para pensar sobre algo, para pensar sobre su familia, para pensar en sus sueños, para pensar en lo que van a alcanzar. Pero cuando usted piensa contrario a lo que Dios puede pensar de usted, usted no será una persona feliz, usted será una persona infeliz. Por eso, cuanto más valora a Dios en tu vida, entonces tú tendrás más tiempo con Dios. Por eso tus pensamientos te tienen que llevar a ti a valorar mucho más las cosas de Dios que las cosas que tú puedes alcanzar por tu propia fuerza. Cuando nosotros empezamos a valorar a Dios en nuestra vida, entonces vamos a pasar más tiempo con Dios. Vamos a empezar a tener más relación con Dios. Vamos a empezar más a escudriñar las palabras de Dios. Por eso el éxito, diga conmigo el éxito, los logros que tú puedas hacer, todo lo que tú puedas hacer, va a ser determinado por lo que tú puedas pensar que es Dios en tu vida. Las palabras de Dios me enseñan en el número 14 que estos hombres, dicen 14:36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra esa tierra y la congregación, desacreditando el país, dice la palabra, estos hombres todos murieron. Dice la palabra, y murieron de plaga delante de Jehová. Si hay algo que paraliza el éxito de una persona, son los malos pensamientos. Si hay algo que no te deja avanzar, es tu tener pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado. A veces usted piensa que la gente son bendecidas porque son bendecidas. No, hay alguien que es bendecido porque sus pensamientos estuvieron conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que tus pensamientos sean de bien y no sean de mal. Y muchos de nosotros pensamos más pensamientos malos que los pensamientos buenos. Por eso tus quejas, tus negatividades, tu pesimismo, tu imaginación. Tenemos una imaginación tan creativa. Cuando estos hombres subieron a ver la tierra prometida, ellos crearon una imaginación. Ellos dijeron que a nuestro parecer, ellos estaban mirando todo lo que a ellos les parecía. Ellos vieron gigantes, ellos vieron cosas imposibles, ellos vieron cosas que lo hacían a ver ellos pequeños. Y a veces nosotros somos tan imaginativos también como estos hombres. A veces la imaginación de nosotros va tan allá que vemos dos gente hablando y ya pensamos que están hablando de nosotros. A veces la imaginación de nosotros es tan rara que alguien nos llama y ya estamos pensando que pasó algún problema. La imaginación de nosotros se va tan lejos que a veces nosotros vemos algo y empezamos a suponer, empezamos a pensar, empezamos a crear un ambiente distinto a la realidad de todas las cosas. Es imposible que Dios te diga, esfuérzate y sea valiente. Es imposible que Dios te diga, esfuércese y sea más valiente. Te mando que te esfuerces y sea valiente. Que no tema ni desmaye mientras tú estés con los pensamientos mirando las cosas más grandes que tú. Mirando las cosas más imposibles de los imposibles. Mirando las cosas inalcanzables. Mirando las cosas como que nunca van a suceder. Mirando las cosas como que nunca las vas a poder lograr. Es imposible que Dios te diga a ti, sé esforzado y valiente, cuando tú eres una persona que desde que ve algo siente temor y siente miedo. De una vez te paraliza, de una vez lo que hace es que te frena. Dios está buscando gente que piensen diferente, que donde otro vea lo malo, usted diga, hay solución. Que donde alguien vea una enfermedad, tú puedas mirar una sanidad. Que donde alguien vea un problema financiero, alguien diga, tú puedes salir de ese problema financiero. Yo vengo a hablarle a una iglesia que tiene que cambiar su forma de mirar las cosas, que donde otro ve las cosas malas, usted tiene que aprender a mirar lo bueno. Usted tiene que aprender a mirar que hay una solución en algo.
Usted tiene que aprender a mirar que en lo más difícil que puede haber en su vida hay una salida. Usted tiene que aprender a mirar que en lo más imposibles hay una posibilidad. Dígale, hay una posibilidad en tu vida. Para Dios llamarte esforzado y valiente, Él no puede esperar que tú seas una gente que piense diferente, que vea las cosas distintas. Por eso la mayoría de los fracasos son el resultado de una expectativa que no se cumple. Por eso los fracasos que usted puede vivir en su vida fueron el resultado de una expectativa que nunca se le cumplió. Algo que usted nunca logró. Algo que usted vio que era imposible para usted lograrlo. Una de las decisiones más importantes en su vida, una de las decisiones más importantes que usted puede tener es saber elegir sus amigos. Es saber elegir sus amistades. Usted elige una persona que siempre está hablando mal, quejas y quejas. Usted va a terminar también quejándose un día. Usted elige una persona que siempre cuando pasa algo en la vida, ay, bueno, eso se complicó. Siempre usted va a terminar también bajo esa misma condición. Pero ¿por qué te pueden influenciar? ¿Por qué te pueden influenciar? Si a Josué y Caleb no le pudieron influenciar. ¿Por qué a ti te pueden influenciar? ¿Por qué 10 hombres no pudieron influenciar a 2? ¿Por qué 10 hombres no pudieron influenciar a 2 hombres y fueron y miraron lo mismo? Donde fueron 12 hombres, 10 miraron gigantes, 10 miraron las cosas imposibles, 10 miraron que ellos eran como cositas pequeñas, 10 miraron que no lo podían alcanzar, 10 miraron que no podían lograrlo, pero hubieron 2 que dijeron, yo confío en el Dios grande, en el Dios soberano, y mi Dios es más grande que cualquier problema, mi Dios es más grande que cualquier situación, mi Dios es más grande que cualquier gigante que se levante. Lo que le dio el éxito a David no era que David había peleado con leones, no era que David había peleado con osos. Lo que le dio el éxito a David es que él dijo, él está tentando en contra de mi Jehová, él está tentando en contra de mi Dios grande y mi Dios soberano. ¿Estás tú comparando tus problemas con Dios? ¿O estás tú comparando tu problema contigo mismo? A veces comparamos todo lo que nos sucede con nosotros mismos. Y lo que menos hacemos es compararlo con Dios. Tenemos nosotros que fomentar una credibilidad. Josué y Caleb fomentaron una credibilidad. Donde 10 hablaron negativo, Josué y Caleb dijeron, se puede. Dijeron, lo podemos lograr. Lo podemos alcanzar. Y hay una cosa que determinó la vida de Josué, que Josué dijo, yo no me voy a contaminar. Así como dijo Daniel, no me voy a contaminar. Josué se paró un día y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios está buscando gente que se paren y le digan a todas las situaciones que le puedan suceder, situación, hay un Dios más grande que lo que tú puedes ser. Josué pudo haber visto las cosas grandes. Aunque Dios le haya dicho a Josué, donde quieras que vaya, yo voy a estar contigo. Aunque Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo donde quieras que vaya. Josué sabía quién era Dios en su vida. Josué sabía la posición de Dios en su vida. A veces nosotros no le damos la posición a Dios en nuestra vida, el lugar que tiene que tener. A veces nosotros buscamos a Dios cuando ya todo no tiene solución. Cuando ya las cosas no van a funcionar. Cuando ya las cosas no se pueden alcanzar. Pero Josué sabía que había un Dios soberano. Josué sabía que había un Dios grande. Josué sabía que había un Dios poderoso. Josué, cuando se levanta para ir a alcanzar la tierra prometida, dice la palabra en Josué 3, y a fin de que sepáis el camino donde habéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado
ante ahora vamos a pasar, pero entre vosotros haya una distancia como de 2000 codos y no acerqué. Y Josué dijo, vamos a santificar al pueblo. Y Josué dijo, vamos a pasar la presencia de Dios adelante, vamos a pasar al pueblo. Y después dice Josué, iremos nosotros. ¿Dónde está la diferencia de muchos de nosotros y la vida de Josué? Que Josué sabía dónde poner a Dios y nosotros no sabemos muchas veces a dónde poner a Dios. Cuando te llega el problema y la situación, ¿dónde tú pones a Dios? En el momento que te llega la crisis, te asusta de una vez. Entonces está poniendo tu condición primero que Dios. Pero cuando te acostumbras a poner a Dios primero que todas las cosas, aunque se levante lo que se levante, Dios es más grande que lo que a ti te pueda suceder. Y Josué dijo, yo prefiero que Dios vaya adelante. Dios le había dicho a Josué, donde tú vayas yo voy, donde tú entres yo voy a entrar. Y a veces nosotros nos cogemos las cosas tan real y no entendemos a Dios. Dios te dice, donde tú vayas yo voy. Lo que tú hagas lo va a alcanzar, porque Dios está contigo. Y muchos hacemos las cosas y decimos, yo lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Yo lo voy a lograr porque Dios está contigo. Eso está correcto. Pero en tu mente tiene que estar Dios primero, antes de tú decir, yo lo voy a hacer. Antes de tú decir, yo soy que lo voy a lograr. Rendir la voluntad a Dios es rendir tu yo primero. Y Josué aprendió a rendir la voluntad a Dios. Josué fue grande, Josué fue forzado, Josué fue valiente, porque le mostró a Dios que primero tenemos que aprender a rendir esa propia voluntad. En vez de nosotros diciendo, yo lo hago, yo alcanzo, yo hago esto, yo hago aquello. Tenemos que aprender nosotros a entender que Dios tiene que estar primero delante de nosotros. El día que ponga a Dios primero delante de tu vida, es Dios mismo que te va a engrandecer, es Dios mismo que te va a exaltar. Es Dios mismo que te va a poner en lugares de inminencia. Es Dios mismo que te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Y Josué puso a Dios delante. Y luego dice la palabra que Dios dijo de Josué, desde este momento comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Suba la alabanza, por favor. Dígale, así estaré contigo. ¿Cuál es la diferencia de Josué? ¿Cuál es la diferencia de muchos de nosotros y la vida de Josué? Que Josué sabía que Dios estaba con él, pero él sabía que Dios estaba delante de él. Cuando Dios va delante de ti, iglesia, no importa lo que te pueda suceder, Dios te va a respaldar. Dios le dijo a Josué, te voy a engrandecer, te voy a reconocer. Pero Josué le mostró a Dios que a él no le interesaba ser el primero, de ir delante. Dios le dijo, donde tú vayas adelante, yo voy a ir contigo. Dios le dijo a Josué, donde tú entres, yo voy a entrar. Pero Josué entendió que Dios tenía que estar primero. Josué entendió que aunque Dios camine contigo, que aunque tú seas la persona más bendecida de Dios, que aunque tú seas la persona que más tenga poder de Dios, Dios tiene que estar primero en tu vida. Tu mayor victoria es que Dios te engrandezca. Tu mayor victoria es que Dios sea que te posicione a ti. Dios no le dijo a Josué, te voy a hacer esforzado y valiente. Dios no le dijo a Josué, te voy a hacer muy valiente por decírselo. Dios conocía el corazón de Josué. Dios conocía el corazón de Josué, que él agradaba a Dios, que él sabía que Dios era lo primero en su vida. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces la palabra me enseña que cuando entró en la fosa de los leones, que cuando estaban los amigos en el horno de fuego, que cuando estaba en esa condición, Dios estaba con él. Iglesia, ¿qué te está proponiendo en tu corazón? ¿Qué te propone en tu corazón en esta noche, en medio de la situación que tú estés pasando? ¿Vas a esperar que el horno de fuego llegue primero?
¿O va a esperar que entre a la fosa de los leones? Daniel me enseña que tú tienes que proponer en tu corazón primero antes que llegue lo que llegue. Si ya te llegó lo que te llegó, gloria a Dios. Pero empieza a proponer en tu corazón agradar a Dios. Iglesia, Dios te quiere llamar esforzado y valiente. Dios te quiere llamar muy valiente. Pero Él quiere encontrarte que tú seas la persona que sepa que Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Cuando Josué determinó poner a Dios como primero, Dios no le dijo a Josué, te voy a engrandecer. Dios no le dijo a Josué, te voy a hacer valeroso. Dios le dijo a Josué, donde tú vayas yo voy. Donde tú entres yo voy a entrar. Y a veces nosotros pensamos, Dios está conmigo, yo lo voy a hacer. Dios está conmigo, yo lo voy a meter en eso porque Dios me respalda. Dios está conmigo, Dios me habló que está conmigo, me entro. Pero Josué había escuchado la voz de Dios, que le dijo, donde tú vayas yo voy, donde tú entres yo entro. Y aún así Josué decidió que Dios fuera primero delante. Aún así Josué dijo, no, donde yo vaya yo sé que tú vas a entrar, pero yo prefiero que tú entres primero. Yo prefiero mirarte caminar como tú caminabas con Moisés. Que tú ibas delante del pueblo, que tú ibas guiando al pueblo, que tú eras que ibas delante, que cuando la presencia de Dios se levantaba el pueblo, que cuando la presencia de Dios se movía el pueblo, que cuando la presencia de Dios se detenía el pueblo. Josué había escuchado a un Moisés que dijo al lado de él, Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero hacer nada. Dios le había dicho, te voy a dar ángeles de guerra, te voy a dar ángeles que peleen tu batalla. Y Moisés le dijo a Dios, no, Dios, yo no quiero ángeles, yo no quiero guerreros, yo no quiero nada, yo solamente quiero que tu presencia vaya conmigo. Cuando tú entiendes que la presencia de Dios tiene que ir delante de ti, entonces, iglesia, te va a levantar con una pasión por Dios cada día. Irás cada día a la presencia de Dios antes de empezar un día. Irá a la presencia de Dios en medio de un problema, una situación. Buscará la presencia de Dios en medio de cualquier cosa, diagnóstico médico, lo que te quiera llegar. En vez de apresurarte, desesperarte, irá a la presencia de Dios. Porque cuando tú entiendes y tú puedes percibir que lo más importante en tu vida es que la presencia de Dios vaya adelante, entonces Dios te va a empezar a engrandecer. Dios está esperando hombres y mujeres que entiendan que Dios es tu prioridad, que Dios tiene que ir delante de todo lo que tú hagas. Dios tiene que ir delante de tu casa, Dios tiene que ir delante de tus hijos, Dios tiene que ir delante de tu matrimonio, Dios tiene que ir delante de tu familia, Dios tiene que ir delante de tu negocio. No hagas nada si primero tú no entras a Dios. ¿Cuánta gente yendo adelante y después Dios atrás? Josué podía irse adelante y Dios ir atrás, porque Dios se lo había dicho. Dios le dijo a Josué, donde tú vayas, ahora yo voy a ir. Porque antes, cuando estaba Moisés, la presencia de Dios iba adelante y el pueblo iba detrás. Dios le dice a Josué, no, Josué, es donde tú vayas que yo voy a ir. Es donde tú entres que yo voy a entrar. Y a veces somos tan literal que hemos cometido tantos errores en nuestra vida. Y no hemos metido en cosas, hemos hecho cosas, hemos hecho aquello. Y después que tenemos el lío, Señor, ¿dónde tú estás? Pero lloré, yo hice... Josué fue distinto. Y Dios está buscando una iglesia distinta. Cuando el arca se levantaba, quien iba detrás del arca era Moisés y Aarón. Iban detrás de la presencia.
después iban los sacerdotes y después iba el pueblo. Pero cuando Josué dijo: no, yo voy a ser el último. Lo más importante es la presencia de Dios. Lo más importante es lo sagrado de Dios. Y Josué dijo: yo prefiero ser el más pequeño delante de las cosas de Dios. Y por eso Dios le dijo a Josué: Josué, por cuanto me mostraste que yo soy lo primero delante de ti, ahora yo te voy a engrandecer. Ahora soy yo que te voy a levantar. Ahora soy yo que te voy a enaltecer. Y a veces estamos buscando nosotros ser enaltecidos. A veces estamos nosotros buscando ser engrandecidos. ¿Cuántas veces pensamos nosotros y queremos ser engrandecidos en las cosas? Usted quiere ser engrandecido, ponga a Dios delante de usted. Josué puso a Dios primero y luego se puso él. Dios le dijo: Josué, Josué, eres valiente, eres esforzado. Ponte de pie, iglesia. Tu mayor victoria, iglesia, es que sea Dios que te engrandezca. Tu mayor victoria es que tú seas tú que puedas lograr lo que puedas lograr. Mientras más tú valores a Dios, mientras más tiempo tú pases con Dios, mientras más tiempo tú entres en adoración con Dios, mientras más tiempo tú tengas de oración con Dios, mientras más tú pienses en Dios, entonces tú pensarás igual ante cualquier situación. Por eso 10, cuando vieron las cosas difíciles, lo primero que pensaron fue en la dificultad. Pero Josué y Caleb no vieron la dificultad, vieron a Dios obrando en la dificultad. Tu éxito y tus logros son imposibles que lleguen solo. Tu éxito y tu logro, iglesia, que tú puedas lograr en tu vida, no van a llegar solo. Van a llegar como el resultado de algo que tú hagas. Y puede hacer todo en tu vida secular. Puede hacer todo en tu vida. Querrá hacer de todo. Pero cuando Dios está contigo, cuando Dios va delante de ti, las cosas son distintas. Las cosas son diferentes. Las cosas son totalmente distintas. Las cosas son diferentes en todos los sentidos. Por eso la voluntad tuya, cada vez que tú dices yo hago, cada vez que tú dices yo hago esto, yo hago aquello, yo logro aquello, yo puedo hacer aquello, esa es tu voluntad. Pero tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. Josué podía haber dicho: yo voy adelante porque Dios lo dijo. Yo lo voy a hacer porque Dios me lo dijo. Síganme, que el arca me sigue atrás. Síganme, que Dios está conmigo. Síganme, que donde yo entre, Dios va a entrar conmigo. Pero Josué sabía la grandeza de Dios. Josué sabía que Dios era más grande que él. Josué sabía que Dios era más grande de todas las cosas que podía tener. Por eso tu voluntad va a estar compuesta por tus valores, tus virtudes, por las cualidades que más tú puedas mirar de ti o de otra persona. Pero cuando tú valoras las cualidades de Dios, iglesia, las cualidades de Dios, tu voluntad, tu yo va a estar compuesto por los valores que tú tienes, por las virtudes que tú tengas, por el talento que tú tengas, por el don que tú tengas, por las cualidades que tú puedas mirar de ti, o las cualidades que puedas mirar de otra persona. Pero cuando tu yo, tu voluntad es determinada por la cualidad que tiene Dios, tu vida cambia.
tu vida cambia. Yo creo que vamos a cantar la alabanza de ahorita, la que estaba cantando Yemarí. Cuando tú conoces el nombre de Dios, cuando tú conoces la virtud de Dios, tu vida cambia, iglesia. Tu vida cambia. Cuando tú conoces la virtud de Dios y tú estás pasando por una enfermedad y el médico te da un diagnóstico que es grave, pero tú conociste primero la virtud de Dios, de que Él es un sanador, lo primero que te va a llegar a la mente es: Dios me sana. Te puede pasar un problema financiero, pero si conociste la virtud de Dios, que Dios es un proveedor, iglesia, cuando venga ese problema, lo primero que te va a pasar por tu mente: mi Dios es mi proveedor. Por eso tu voluntad tiene que ser determinada por lo que tú admiras de ti a otra persona, pero admira a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿A quién tú has puesto de primero desde el principio? ¿A quién tú has puesto? ¿A quién tú has puesto como primero ante una situación que tú estés viviendo? ¿A quién tú quieres ponerte primero ante la decisión que tú vayas a tomar? ¿A quién tú has puesto de primero ante la decisión que ya tú tomaste? Las personas más felices son aquellos que toman tiempo para pensar en lo que van a hacer y lo logran. Pero cuando tú tomas tiempo para pensar en Dios, tú eres completo. Mientras más valora a Dios en tu vida, más tiempo tú vas a pasar con Él. Por eso usted ve gente que son bendecidas y otras no son bendecidas. ¿Qué tú estás haciendo? ¿A quién tú estás poniendo o mirando? Aunque tú sepas que Dios está contigo, aunque tú sepas que Jesús murió por ti, aunque tú sepas que resucitó por ti, aunque tú sepas que te perdonó los pecados, aunque tú sepas que Dios va delante de ti, nunca ponga a Dios detrás de ti. Siempre ponga a Dios delante de ti. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios sobre tu vida cuando ponga a Él primero. Que Él te va a engrandecer. Que Él te va a ti enaltecer, dice la palabra de Dios.